Hola, soy Deus. Hoy vamos a hablar de... Ya también tengo esa costumbre de hablar de películas olvidadas y en esta ocasión voy a hablar de una película de anime que de hecho proviene de tres mentes maestras del medio y que nadie recuerda haber visto. Metrópolis es un regalo para la humanidad. Dirigida en 1927 por Fritz Lang, esta es una de las películas base para la concepción de la humanidad a partir del siglo XX. Su poderoso mensaje de clases, su tratamiento de la ciencia ficción más allá de un mero concepto fantasioso, sus técnicas de montaje, su increíble diseño de producción. Probablemente en donde uno voltee, Metrópolis aparecerá en forma de influencia, como la tecnología o el diseño arquitectónico y cosas como Star Wars. Y curiosamente en una de sus aras más lejanas, el manga. Esto vendría de la mano de una de las figuras igual de influyentes que la película de Fritz Lang, Osamu Tezuka. Tezuka para el año de 1949 ya se encontraba en su punto de validez como autor de mangas en la Japón posterior a la guerra, que en conjunto con la aceleración retroactiva del conflicto desarrolló más espacio en las urbes y un crecimiento económico y social envidiable para los demás países que perdieron la guerra. En varias ocasiones Tezuka mencionó que nunca vio Metrópolis, la película, pero sí apreció una serie de imágenes que lo inspiraron a generar una obra de ciencia ficción. Metrópolis de Tezuka consta de un solo volumen, pero es importante dentro de su carrera ya que sus dibujos obtenían una complejidad inusitada para la época, con escenas épicas repletas de cientos de personajes extras en el manga, con detalles y personalidades similares a las de los protagonistas. Esto inspirado en el trabajo del cómic de George McManus, además de una especie de aspiraciones respecto al lenguaje cinematográfico inferido en las viñetas del relato en donde los enfoques limitados y sombras le dan un énfasis dramático al relato. O sea, quiere aproximar un lenguaje cinematográfico. También es el primer manga de su autoría que intenta abordar un tema serio y preocupante de parte de su autor, a menudo disparatado porque asocia a los robots sin identidad al sistema comunista, pero no menos respecto a sus atisbos de avances sorprendentes para la época, como el de mostrar a sus protagonistas como seres andróginos que aprovechan la virtud de los dos géneros para su beneficio en su campaña como superhéroe, en una aproximación que sienta también las bases de lo que posteriormente sería la Princesa Caballero y Astro Boy, además de contar con una tragedia inaudita, con Michi abandonando estas pretensiones de ser un ser benévolo tras la revelación de su origen y morir de una manera muy cruel gracias a la radiación, una lectura en la que Tezuka nos dice que el ser humano causa su propia extinción. Metrópolis fue un éxito de ventas y fue el inicio de una serie de mangas que le dieron popularidad a Tezuka, mangas como Kimba el León Blanco, Astro Boy, La Princesa Caballero, que ya mencionamos, Todoro y Blackjack, entre otros. Lo consagraron como pionero del medio y no tardaría en pasar al campo de la animación, en donde sus historias tuvieron mucho mayor influencia por la facilidad de que éstas se adaptaban a mercados internacionales. Precisamente dentro de estas labores de animación, que fueron supervisadas bajo la dirección y creación de su estudio, fue donde Tezuka conoció a Shigeyuki Hayashi, mejor conocido como Rintaro, gracias a mi lengua. Rintaro había estado trabajando para Toei desde 1958, supervisando la animación de películas como El cuento de la serpiente blanca y Viaje al oeste, pero sería revocado del departamento de animación de Toei tras una serie de protestas de los empleados de que lo puso en una lista negra al lado de sus compañeros y de la que sería recuperado por Tezuka bajo su estudio de Mushi Productions. Rintaro terminaría siendo director de Astro Boy en 1963 y jefe de animación para Kimba el León Blanco en 1965, además de los Moomin en 1972, siendo el trabajo más importante del estudio hasta ese momento porque se trataba de una adaptación de una obra extranjera. Gracias a las oportunidades otorgadas por Tezuka, Rintaro se volvió uno de los directores más buscados de su estudio y para 1979 generaba un hito, puesto que su adaptación de Galaxy Express 999, irónicamente producida por Toei, el estudio que lo había desechado, se volvía la película más taquillera del año y la primera película de anime en querer ser comercializada de manera masiva a otras partes del mundo. De hecho, el que la trajo a otras partes del mundo sería Roger Corman. La carrera de Rintaro se siguió moviendo entre adaptaciones de obras cumbres en tele y cine y para 1983 colaboró en la adaptación de Gema Wars, donde al igual que su mentor, le daría una oportunidad de trabajo a una figura prometedora del medio, igual de ofuscada en su trabajo que Tezuka, Katsuhiro Otomo,
Otomo sirvió como diseñador de personajes y a partir de entonces tuvo una carrera muy apagada en las animaciones, pero que cuando aparecía cambiaba las reglas del juego. Después de todo, la película seminal que Otomo lanzaba en 1988 era la consagración de su propio manga con Akira, una película que adapta su épica en lo que era la película más cara de Japón por ese entonces y la película que remarcó el interés de Estados Unidos en querer importar anime. Un año después del estreno de Akira, también sería un año de tragedia en el medio, porque Tezuka moría de un doloroso cáncer de estómago a la edad de 61 años. Pero su legado como el padre del manga y anime son incalculables y, como he estado describiendo, parte de una cadena de dominó generada por Metrópolis, que llegó a Tezuka y que a la vez generó piezas valiosas como las de Rintaro y Otomo, quienes con el éxito a sus pies volverían a encontrarse y a colaborar, ahora de manera intencionada, 12 años después. Rintaro siempre quiso adaptar Metrópolis, pero la insistencia de este frente a Tezuka se reflejaba en negativas constantes, primordialmente porque este sentía que el manga no estaba al nivel narrativo que después estuvo puliendo con posteriores obras. Y es cierto, incluso hay cosas muy curiosas como ratas con cara de Mickey Mouse. Pero este era el capricho de Rintaro. Se terminaría acercando a Katsuhiro Otomo con la propuesta de que este intentase adaptar el material original y aceptando estuvieron embarcados en una película animada que tardó 5 años en producirse con 150,000 celdas animadas en una cosa titánica de cerca del billón de yenes. O sea, carísima. Yo descubrí Metrópolis por allá en su lanzamiento de DVD. Recuerdo haberla comprado en un Costco al lado del maestro del disfraz, cosa que no me siento tan orgulloso. Bueno, lo importante es que la compré porque su imagen me parecía cautivadora y a partir de entonces me encomendé una misión personal de darla a conocer, porque de verdad es una película completamente en el olvido colectivo, lo cual es una pena, independientemente de que esta sea una de mis películas favoritas dentro de la animación japonesa. Es majestuosa. Tanto Katsuhiro Otomo como Rintaro toman a Metrópolis y su curiosa concepción, no precisamente de estar basada en el material original, más que en la infinita creatividad otorgada por una sola imagen, y le inyectan un contenido referencial sociocultural que ha pasado desde su origen hasta el tiempo de la producción. Es decir, hay elementos de ciencia ficción de muchas cosas. En el caso de Otomo, en el guión, toma la sabia decisión de inyectar un conflicto mucho más definido y actual que el del manga original, omitiendo las manifestaciones anticomunistas esparcidas por haciendo una propuesta más decadente de esta gran urbe a la que asocia con el relato histórico de la Torre de Babel, en la que además se desenvuelven intrigas políticas y que reflejan el temor causado por dentro de las aras de millonarios, militares y figuras presidenciales en obtener culpables expiatorios en forma de inmigrantes, ahora como robots que la gente adopta de manera inmediata. Es decir, que existe este mensaje que retrata lo xenofóbico y decadente dentro de Metrópolis frente a un grupo marginado que vive a reservas de las clases que les preceden, haciendo los trabajos de porquería sin obtener un trato digno que pues no hemos dejado de percibir en nuestra sociedad actual, por desgracia. Es algo que se aparece en la película original de Lang y en esta cosa. Además de esto, Otomo se presta a explorar lo que nos define como humanos. Es la violencia o el amor lo que termina justificando nuestra experiencia individual y colectiva. Esto a pesar de estar presente en el filme, que es extremadamente violento, que te toma por sorpresa considerando la apariencia de los personajes que están arraigados en los diseños originales de Tezuka por parte de Metrópolis. Kenichi y Tima, que es esta historia de amor, forman una amistad real y preocupante a lo largo del conflicto. Deben ceder frente a sus naturalezas, pero la condición de amor que los une sale a flote, incluso a pesar de que parece que todo se va al carajo, con Ray Charles de fondo. Por su parte, Rintaro refleja muchas de las observaciones del medio y la evolución de para formular a Metrópolis. No niega de la condición de préstamo precisamente de la película de Lang, inyectando el contenido benévolo de María en Tima y presentándola como literal un sol que provee esperanza, pero a su vez un posible peligro. Algo de nuevo presente en el material adaptado de parte de Otomo, pero Metrópolis hace este nuevo matrimonio de los medios, referenciando al cyberpunk, de cosas como Blade Runner y también un poco de steampunk. Bastante entendible dentro del espacio en donde se desarrolla Metrópolis, con escenarios que hemos visto en la vida real y que nos recuerdan al desarrollo urbano y desmedido y poco humanista, sobre todo de espacios asiáticos como el de Kowloon o los rascacielos inalcanzables de la India, que remarcan la diferencia de clases por donde vayas. Y al hacer esto es una película que te deja boquiabierto. Esto se empezó a filmar a mediados de los 90 y a pesar de esto Metrópolis no ha envejecido ni un minuto.
El detalle de la violencia a gran escala y los espacios devorapersonas también van de la mano de momentos intimistas entre los personajes de gran detalle y que tienen el gran tino de estar reflejando los diseños originales, como mencioné. Y quizás mi apartado favorito dentro de esta maravilla sea el score musical de Toshiyuki Honda, saxofonista profesional e hijo de una de las figuras más importantes de jazz en el país del sol naciente. Este no había tenido un acercamiento formal al anime hasta este momento y Honda termina aplicando un sonido que prácticamente parte de la época del origen de la Metrópolis original. No precisamente en Alemania, pero sí moviéndose a Nueva Orleans, con temas sacados de un baile de Charleston, uso de banjos para explorar el tema optimista del espacio que expone la primera impresión de Metrópolis ante la gente incrédula de esta gran maravilla, encima de temas amenazadores y de vórtices militares que indican el peligro precisamente de las figuras totalitarias que administran este espacio, encima de momentos de absoluta riqueza auditiva en donde usa elementos electrónicos extraños como el tema del bombero, que tiene niñitos cantando en una melodía electrónica, mezclando calidades de sonido entre los coros e instrumentos que va alternando. Es una joya. Metrópolis, a pesar de su gran impacto de costo y figuras prometedoras detrás de cámaras, no fue un éxito de taquilla, lo cual pues sí forma parte de un gran misterio, porque tenía grandes posibilidades de tener éxito. En su semana de estreno perdía contra La Luciérnaga de Yasuo Furuhata, una película de romance épico de la Segunda Guerra Mundial, además de que ese año el anime estaría definido gracias al Viaje de Chihiro, que precisamente no es mala, pero destrozó a la competencia nacional e internacional, volviéndose la película más taquillera de la historia de su momento, dejando a la pobre Metrópolis con una recaudación de apenas 750 millones de yenes, ni la mitad de lo que había costado. Incluso Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, otra película con un niño robot que intenta formular su identidad y uso en un mundo cruel y progresivo tecnológico, tendría más popularidad que la película local. Encima, su traspaso por mercados internacionales se vería afectada por, ustedes saben, un evento que se llama el 11 de septiembre y que cambió todo. Y es que las sensibilidades de todo el mundo se vieron reflejadas en que no querían ver, pues los gringos no querían ver más edificios explotando por básicamente atentados suicidas para hacer temblar a una ciudad de valor imperante y sinónimo de desarrollo. O sea, era muy cercano este tema. Independientemente de eso, Metrópolis tuvo una vida medianamente popular en DVD, precisamente donde yo la conseguí. Y uno de los pocos defensores de Metrópolis sería quizás el director norteamericano más infame en eso de quedarse ensimismado en proyectos imposibles, muy similar tanto a Tezuka como al propio Otomo, James Cameron, el tipo que se va debajo del agua. Cameron mandaría una carta privada a Rintaro diciéndole que Metrópolis es un nuevo monumento al anime, una espectacular fusión del mundo visual por computadora y animación tradicional. Es un trabajo hermoso, poderoso, misterioso y con cariño. Sus imágenes permanecerán en mi corazón para siempre. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Metrópolis no es una película que exista en ninguna plataforma de streaming, lo cual es un gran crimen. La pasaban antes en Locomotion y la llegaron a pasar incluso en la sección de anime de Cartoon Network, en Toonami. Pero hay una edición que hace poco sacaron, que es la edición de Blu-ray, que está restaurada y que tiene unas entrevistas muy interesantes con Rintaro. Y pues sí, es un gran crimen que esta película sea olvidada, pero de eso se trata de hacer estas cápsulas. De recordar a veces películas que pasaron sin pena ni gloria y que merecen una mejor revaluación. Nos vemos.